presentación de la última novela de Vila Matas, Esta bruma insensata, dentro del marco, ya lo sabéis, del Festival Cibra, que ya acaba despidiéndose casi. Mañana tenemos también aquí en la biblioteca y en el Centro Comercial Luz del Tajo la última actividad literaria para los más peques, los adultos que tengáis aquí, niños. Le estaba comentando ahora a Enrique que viene un autor que ha vendido 200 millones de libros, es casi difícil de decirlo. Jeff Kinney trae a su diario de Greg y con ello terminaremos las actividades literarias y ya sabéis que caminamos hacia el domingo con la gala de clausura. Quiero dar las gracias al público porque durante toda la semana, desde el viernes anterior, ha llenado con aforos siempre completos todas las actividades del Cibra, todos los preestrenos. En Cibra sabéis que apostamos también por cine y educación. 100 profesores se han formado dentro de este festival para introducir en su metodología el cine en las aulas. Más de 7.000 alumnos han ido al cine por la mañana en sesiones matinales dentro de nuestra programación. Hemos tenido masterclass, tanto con institutos, hemos tenido acciones con la universidad y, por supuesto, tenemos literatura, que es lo que hoy nos reúne aquí. En primer lugar, quiero dar las gracias a la Biblioteca Regional. Carmen, muchas gracias por acoger siempre, lo dije el otro día con Macarena, que también nos acompaña, nos hace sentir en nuestra casa. La Biblioteca Regional forma parte del Cibra, del festival, y siempre estamos pues, muy contentos de compartir entre libros estas presentaciones. Gracias al público por toda la semana, como he comentado, y por llenar hoy esta sala. Si me lo permiten, quiero dar la bienvenida especialmente. Mira, Enrique, tenemos aquí un montón de jóvenes de la escuela pública que han hecho un esfuerzo viernes. Encima ellos hoy no tienen clase, tienen fiesta, es puente electivo. Gracias por venir. No le voy a contar a Enrique que os subo la nota por estar aquí. Lo que sí le voy a contar es, creo que está Víctor por ahí, una anécdota que a él le va a encantar porque en la literatura de Vila Matas, ahora vamos a hablar con él, se mezcla un poco literatura y vida, vamos a ver de lo que hablamos. Pero Enrique, un alumno de los que anda por ahí, cuando les dije que venías este fin de semana, la primera pregunta que me hizo es si estabas vivo. ¿Te acordáis, no? Me pareció una pregunta maravillosa con tu obra. Vamos. Últimamente me pasa mucho. Pero la pregunta más fuerte que me hicieron fue en el Escorial, precisamente. Que no sé por qué lo emparento ahora con el Alcázar, pero bueno. Me preguntó alguien de la última fila, usted, esto fue en el 2004, me dijo, ¿usted cuándo piensa desaparecer? Y le dije, ¿física o intelectualmente? Porque la pregunta no sabía por dónde iba. Y contestó, me da igual. Entonces, siempre he tenido problemas con las personas de la última fila, normalmente. Es muy curiosa la historia porque pensé que no le vería nunca más y que nunca sabría por qué me había preguntado aquello. Lo cierto es que me dio una idea para escribir un libro que es Doctor Pasavento, donde la historia que se cuenta es la de alguien que quiere desaparecer y lo intenta por todos los medios, pero se da cuenta de que, por un lado, es muy difícil desaparecer. Por el otro, se da cuenta de que llega la Navidad y cree que es porque es Navidad que nadie pregunta por él. Y en realidad es que nadie está interesado en si aparece o desaparece, que es peor el drama, ¿no? Esta es una novela que se llama Doctor Pasavento. Y la vida da muchas vueltas porque de repente la primera persona que hizo una tesis doctoral sobre mí se llama Cristina Oñoro, que justamente me acaba de enviar un mail desde Madrid para contarme cosas referentes al doctorado de tesis de otros jóvenes que trabajan con ella sobre mi obra. Descubrí, gracias a Cristina Oñoro, que fue la primera que hizo una tesis, la que abrió fuego, que ella estaba aquel día en el Escorial acompañando al personaje que me hizo la pregunta. Y le dije, bueno, entonces, ¿por qué me preguntó aquello tan agresivo? Dijo, no era nada agresivo, era una curiosidad de él.
Y fue muy curioso porque él estaba muy interesado en tu obra, mientras que yo no tenía ningún interés en ti porque no había leído nada. Con el tiempo él vive en Alicante y no te sigue ni le interesa. En cambio yo he terminado esta tesis. Bueno, son historias que nunca sabemos, ¿no?, por dónde van y que van a parar a otro lugar. Pero bueno, al menos agradecí saber por qué me habían preguntado aquello. Bueno, de todas maneras, Vilamatas es un escritor reconocido en todos los países del mundo. No es un escritor invisible. Cuenta con el respaldo de la crítica, sobre todo, bueno, no vamos a decir sobre todo, pero muy reconocido fuera de España. Tiene premios en Chile, en Venezuela, en Francia, que es un escritor muy leído, en México, en Portugal, por supuesto en su Cataluña, en el resto de España. No, para presentarlo pues sería alargar demasiado porque hemos venido a escucharlo a él. La cantidad de premios que tiene en su reconocimiento, por señalar alguno, tenemos el Premio Herralde de Novela en el año 2003, el Premio Nacional de la Crítica ese mismo año. Desde el 2001 hasta la actualidad va recibiendo anualmente premios. En el año 2014, por ejemplo, recibió el Premio Formentor, que me parece un premio muy importante, y en 2015 el Premio Phil de Literatura en México. Respecto a los premios, tiene muchísimos más, pero el viernes pasado, leyendo El País, la última premiada con el Premio Cervantes dijo sin ningún pudor, lo estábamos hablando antes con Paula, bueno, bienvenida Paula también. Paula es la esposa de Vilamatas y a la que dedica toda su obra en la primera página, siempre a Paula de Parma. Y para mí me has acompañado siempre también porque es la primera página y siempre te busco. En esa entrevista, Ida Vitale le preguntaron y dijo, muy indignada, que el Premio Cervantes se lo tenían que haber dado a Enrique Vilamatas. Pero sin ningún, ¿no?, sin ningún tipo de... Bueno, nosotros vamos más allá, porque yo cada otoño, bueno, yo y muchísima gente en el festival, por lo menos cada otoño estamos esperando firmemente que le den el Premio Nobel de Literatura, porque ya ha sonado algún año y lo deseamos. Aunque me lo dieran, estaría aquí hoy, esta tarde. Muchas gracias. Porque, Bienvenido. De todos modos, viví una experiencia horrible con esto del Premio Nobel. ¿Del Premio Nobel? Sí, el día en que dieron el Premio Nobel a Saramago, yo estaba en Oporto y me tocaba una mesa redonda con Saramago y con otros dos escritores. Y la sala estaba llena porque le habían dado el Nobel aquel mismo día prácticamente a Saramago. Y Saramago estaba pagando las consecuencias de haberlo ganado el Nobel, porque entre el público había un grupo de niños con una pancarta enorme que cada 2 por 3, cuando hablaba Saramago, se levantaban, se ponían en pie y decían en portugués, Saramago, te queremos. Y se volvían a sentar. Y yo veía la cara de cabreo brutal que tenía Saramago, porque claro, le habían dado el Premio Nobel, pero no le habían dado a unos niños que le interrumpieran continuamente, ¿no? Así que tampoco se sabe si es deseable o no cumplir con el deber. Yo espero que sí. Creo que es la primera vez que estás en Toledo para presentar. Estuve con 10 años y no recordaba nada, hasta el punto de que me decían, ¿pero has estado en Toledo o no? Y decía, sí y no, no sé. Una vez o ninguna, ¿no? Aquello que se dice a veces sobre Nueva York. ¿Has estado en Nueva York una vez o ninguna? Ninguna, sí, eso lo dice mi hermano. Es como ser arquitecto y no acordarse de que lo has sido. Entonces, si eres arquitecta y no te acuerdas de que has sido arquitecta, es que no lo eras. En este caso yo pensaba que no había estado en Toledo. Y de repente hoy en el tren me he acordado del viaje con mis padres, con 10 años, y de 2 imágenes. De golpe han venido que corroboran que estuve. Una, la visita al Alcácer, donde me impresionó el teléfono de la anécdota de General Moscardó, que lo visitamos pues porque estábamos en los años 60, y la visita al Museo del Greco, que fue la primera vez que vi el Greco, que no entendí nada, pero que en principio, no digamos que me gustara demasiado, la verdad. Y esto es todo de Toledo. No dormimos aquí, creo que continuamos el viaje
Así que sí que estuve una vez, o ninguna, o dos. Ahora. Bueno, nos quedamos. Enrique se queda hoy en Toledo a dormir para hacer mañana una ruta y conocer la ciudad y así ya. Sí, para mí la ciudad es curioso porque está ligada a esto que he contado, pero también evidentemente a Tristana. Busco la confluencia de dos calles idénticas, que en Tristana y en Galdós está la ciudad de Toledo con estas dos calles, que duda Tristana de ir por una o por la otra, y que recuerda la anécdota de la historia de Buñuel en sus memorias, ¿no? Cuando su hermana le decía, estos son dos migas de pan que son iguales. Y Buñuel decía, no, no hay ninguna miga de pan igual a la otra. Y en Tristana se da el momento en que Lola Gaos le dice, vayamos por esta calle, y Tristana quiere ir por la otra, que es idéntica. Al coger esa calle idéntica, la que elige Tristana, conoce al amor de su vida. Por lo tanto, no eran iguales las dos calles. El destino estaba ahí. Y eso es lo que me queda de Toledo. He buscado las dos calles desde que he llegado a la ciudad. Pero como llovía, pues sí. Me encanta que estés hablando de Buñuel y del cine, porque Vila Matas no empezó siendo escritor. Vila Matas empezó siendo director de cine. Dos cortos en una edad muy temprana, ¿no? El primero, Todos los jóvenes tristes, sí, del que no se conserva nada, creo, alguna fotografía. Se conservan las fotografías en las que me suicidaba. Y después tenemos... Acudió todo el pueblo de Quedaqués para ver qué rodaba con 20 años. Yo iba vestido de negro con una pistola y con un grupo por la playa, y en un momento determinado representaba la muerte del autor. Me pegaba un tiro y moría en la playa. Yeah. Y todo el pueblo quedó consternado porque no habían visto muchos rodajes, y por otra parte pensaron que era una película tétrica, ¿no? Y no quedó nada, no quedó casi nada de la película. Y luego tenemos también Fin del verano, tampoco tuviste, o sea, Fin del verano se puede ver, está en YouTube libre. Yo creo que también está rodado en Cadaqués. También, sí, porque era el paisaje, digamos, de Portligat y de... Sí, es el final... El paisaje de l'Argistor, de la película de Buñuel y Dalí. Un lugar fantástico para la fotografía de un film, ¿no? Tan raro como es, ¿no? Es una especie de fin de mundo. Y rodea ahí esta película, Fin de verano, con actores que trabajaban gratis, a cambio de que cada mañana cuando me levantaba decidía con quién trabajaba de ellos. Porque pensaba la imagen que iba a rodar, la secuencia, sobre la marcha. Descubrí que era muy fácil, entre comillas, dirigir cine. No lo es, evidentemente, pero para mí, contando, claro, con un cámara buenísimo, que era Xavier Miseracs, el gran fotógrafo, contando con un equipo de rodaje enorme y tal, con la colaboración de los actores, en realidad yo lo único que tenía que hacer era el guión y pensar algo sobre lo que íbamos a rodar. ¿Y en algún festival esta película, este corto? Era un cortometraje que parecía carísimo, porque me cedieron cantidad de sitios y lugares, y me presenté allí convencido de que iba a ganar en el Festival de Benalmádena. Y ahí viví la amarga experiencia de quedar el último. Sí. Que no me lo esperaba para nada. Dejamos el cine. Dejamos ya el cine. Iba a protestar, además, porque me parecía una injusticia, porque descubrí, además, que incluso en el mundo de los cineastas de 18 a 20 años habían clanes, mafias y todo tipo de organizaciones por las cuales alguien que iba por libre estaba perdido. Iba a protestar, pero en ese momento estábamos en el año del juicio de Burgos. Ricardo Franco, el gran director de cine, levantó el puño al recibir el premio, y al levantar el puño en alto, signo comunista en ese momento, la policía rodeó el lugar de la entrega de premios, con lo cual fue una putada grandiosa, porque nos tuvimos que quedar 2 días encerrados sin poder salir de allí. Al final se descubrió que yo tenía un 600 alquilado y me eligieron de mensajero para ir a buscar gente al aeropuerto para incluirla dentro en la protesta, hasta que alguien con muy buena mente dijo: no podemos aguantar tanto tiempo. Ya ha salido una nota diciendo que esto está ocurriendo aquí en Le Monde, que era lo que nos interesaba, periódico francés, mejor que lo dejemos. Y aquí terminó todo absolutamente. Volví a Barcelona y volví a trabajar en la revista Fotogramas, que era donde yo estaba trabajando como redactor, y que había dejado
por dirigir cine. Me había despedido de la directora, Elisenda Nadal, diciéndole, yo voy a ser director de cine, no puedo seguir trabajando de redactor aquí. Y me dijo, ¿cuánto durará el rodaje de tu película? Dije, 1 semana. Dijo, cuando termine la semana podrías volver. Y no pasa nada, ¿no? Dije, no, pero para mí es poca cosa, yo soy director de cine. Bueno, pero y regresé. En la revista Fotogramas recordaré, que mucha gente no sé si lo sabe, que Vila Matas se inventaba las respuestas de los entrevistados, como Nureyev, ¿no? Marlon Brando. Yo no sé si porque los demás no sabían inglés o por... El problema fue que luego se inventó también las respuestas de Juan Antonio Bardem y ahí le pillaron, creo. ¿No? Sí, bueno, esto pido perdón a Paula de Parma, que conoce la historia y que podía ser una novela entera, porque el hecho era que yo era inconsciente de que no se podía, no era consciente de que en periodismo no se podía inventar una entrevista. Pero lo hice por necesidad, es decir, porque si no me iban a despedir, porque no sabía traducir del inglés. Y la revista contrató una entrevista en exclusiva con Marlon Brando, que había costado un dineral, y yo acababa de entrar en la redacción y me dijeron, traduce esto, que será el número próximo. Para no decir que no sabía inglés, inventé todo lo que decía Marlon Brando. Y no lo dije a nadie, simplemente al cabo de 1 semana salió la entrevista y estando en la barra de un bar de Barcelona muy conocido, oí al escritor Terence Moix que le decía a Román Gubern, ¿has leído las tonterías que dice Marlon Brando en Fotogramas? Y eso a mí me molestó muchísimo, pero muchísimo, porque estaba convencido de que estaba fantástico que Brando dijera que odiaba a los hippies, por ejemplo, ¿no? Detesto a los hippies, decía, solo saben snifar hierba, decía algo así. Bueno, entonces todo se precipitó porque actué como actúa Ripley, el personaje de Patricia Highsmith, que mata por necesidad, es decir, no mata porque le guste, sino cuando ve que lo van a atrapar, pues no tiene más remedio, o se deja atrapar por la policía o dispara y mata. Y en ese caso no tuve más remedio y al poco tiempo tenía que entrevistar a Nureyev, el bailarín, a su paso por Barcelona, y en ese momento es cuando por la noche veo a Nureyev y tenía una cita con él a la mañana siguiente en el hotel, pero un grupo de amigos míos se peleó con el grupo de él, porque había como una trama sexual extraña dentro. Yo no sabía de qué iba, pero me encontré cogiendo a Nureyev por la solapa. Y al día siguiente tenía que presentarme en su hotel y hacerle la entrevista. Pensé, si entro en su habitación a preguntarle cualquier cosa me va a matar, por lo tanto no tengo más remedio, ya lo he hecho una vez, que inventar la entrevista. Como Nureyev pasaba por Barcelona en aquella época, los famosos pasaban y no volvían, pues no iba a enterarse, de modo que me volví a inventar la entrevista con Nureyev y ahí empezó una rutina de inventarme una entrevista con un gran escritor anarquista que ya no disimulaba ni nada. Él me contestaba las preguntas, pero yo no apuntaba nada. Hasta el punto de que me dijo, yo estoy muy comprometido políticamente y yo veo que usted no anota nada. Dije, no apunto nada, pero es que la entrevista ya está hecha porque la he escrito antes. Pero además la he escrito antes con sus propias palabras porque he leído sus libros. Le enseñé y dijo, es verdad, esto es lo que opino, y de ahí salí airoso también. Pasó Patricia Highsmith por Barcelona y la entrevisté precisamente a ella y no me quiso decir nada de interesante, todo el rato se negaba a decirme algo sobre ella. Y entonces decidí inventarme una historia tremenda y la publiqué. Yo pensé va a ser el escándalo del año, pero pasó desapercibido. Me enviaron a los Pirineos a entrevistar a Juan Antonio Bardem, el director de cine, y las opiniones que tenía Bardem sobre el cine no eran las mías, y no me di cuenta de que no se podía hacer esto, le cambié sus opiniones y le hice hablar a favor del cine joven, del cine de los 20A que hacíamos nosotros, de un cine radicalmente opuesto al cine comercial. Y claro, cuando Bardem leyó la entrevista con él, protestó, y ahí sí que corrí el peligro ya de ser despedido definitivamente. No, porque había un tándem extraño. Elisenda Nadal era la joven directora, y su padre, que era el amigo de Bardem, era el que me quería echar, pero la directora me apoyaba y continué. Y me inventé una entrevista también con Rovira Veleta, habiéndole entrevistado.
también Rovira Veleta protestó, etc. Corrí un riesgo muy largo y pienso que es una locura haber intentado cambiar las opiniones de los otros, ¿no? En este sentido. Yo también, con el tiempo, me han hecho entrevistas inventadas a mí. ¿Sí? Impunemente, sí, impunemente. Bueno, del cine a los libros. He leído que tienes más de 30 novelas. Yo es que en mi casa he contado 40, igual tengo alguna repetida. ¿Cuántas novelas tiene publicadas Vila Matas? No. Ay, perdón. ¿No se oye bien? Ah, perdón. Desde el primer momento la novela, he traído alguna. Esta bruma insensata es la que presentamos. ¿Dónde está Alberto? Estará fuera con los libros. Fuera tenemos los libros también. Me regaló Alberto esta edición, un avance editorial que me ha dicho ahora Enrique Villamatas que dentro de unos años va a costar más dinero. Porque porque son números extraños. Claro, raros, son números extraños. Bueno, toda su obra tiene un hilo conductor que ha hecho que en esta mezcla de literatura y vida, que quiero que nos explique él, por supuesto, para eso ha venido a Toledo, se le haya etiquetado como metaliteratura, no ficción, realismo sucio, he leído también. No, realismo sucio nunca, ¿no? Sí, realismo sucio ¿Sí? y negro, sí, lo he leído. ¿También? Sí. Pero yo que leo a Vila Matas, sí, de verdad, luego te digo de dónde lo he sacado. Yo he leído siempre que Enrique Vila Matas, dice que él escribe literatura y que la literatura es ficción. Entonces no sé por qué la crítica tiene este empeño de etiquetar en metaliteratura. Bueno, decía Nabokov que clasificaban a los autores como las mariposas, ¿no? Es decir, les clavaban una etiqueta. A mí me han puesto de todo, todas las etiquetas posibles. Sucio. Realismo sucio también, que viene de Carver, supongo, de Raymond Carver, sí. ¿No? Realismo sucio yo lo había oído con Carver o con los autores americanos, pero no en España. Es verdad que a mí Carver me influyó muchísimo leerlo, como a otros autores españoles en su momento, Raymond Carver, porque tenía algo que parecía muy sencillo de hacer, Sí. Que era al revés, claro, que era dificilísimo, pero claro, eran historias aparentemente banales, ¿no? Pero con un punto extraño que era... bueno, las calificaciones son absurdas, son para críticos en definitiva, y para orientar, o creen que orientan al lector, pero la literatura es lo que es, la ficción es ficción. No deja de ser tan tramposa la ficción como la naturaleza, ¿no? ¿Hay alguna obra que sí es un poco más emparentada con la vida real, como puede ser París no se acaba nunca? En la única ocasión en la que me comprometí un poco con la realidad, con mi realidad, fue en el 2003, París no se acaba nunca, donde teóricamente cuento realmente una experiencia vivida en París durante 2 años. Pero aún así, claro, transformé mucho las cosas también. Sí. Lo que no hacía era inventarme, añadir cosas que no estuvieran en mi memoria. Es decir, que contaba, según funciona la memoria, a medida que venían los recuerdos de lo que hacía allí, pues anotaba aquello. Como cuando se cuenta un viaje, tú cuentas, pues he estado en Toledo y tal, al llegar llovía, etc. Aquello que cuentas por primera vez a alguien por teléfono o en tu casa, luego lo vas a repetir con muy pocas variantes a los demás. Marcas tú mismo el territorio de lo que te pasó. Lo que no puede ser es que tú te inventes que no llovía, porque entonces cambias tus recuerdos. En el caso de París, pues me dediqué a contar más o menos, ser fiel a aquello. Por ejemplo, mi casera era Marguerite Duras, la escritora francesa. No le pagaba el alquiler porque creía que era gratuito. Y entonces esto pues duró bastante tiempo, el equívoco, ¿no? Después, con los años, leí su biografía y vi que vivía del alquiler de los pisos, es decir, que era una putada que le hacía. Ella vivía en la 3ª planta, yo vivía en la 6ª, no había ascensor, siempre tenía que pasar por delante de su puerta, y a veces abría la puerta violentamente y me decía, perdona, pero me debes el mes. Y le decía, estás perdonada, le decía, y continuaba porque pensaba que era así, pensaba que era simbólico, porque tenía que pagar muy poco. Y bueno, esto duró 2 años, el equívoco, hasta que
hasta que se apagó la luz, dejó de pagar mi luz y tuve que dejar incluso la ciudad luz, París, o sea, en una secuencia también real. A ella no podía inventarme situaciones que no hubiera vivido con ella. La había visto poco, la había visto en unas 20 ocasiones a lo largo de 2 años. Las 20 las tenía memorizadas y aunque pasaban muy pocas cosas a veces, todas tenían trascendencia para mí y por lo tanto las reproduje. Pero no añadí cosas inventadas. Yo podría decir que había estado con Marguerite Duras en Londres con la reina de Inglaterra y habría colado, ¿no? Pero no se trataba de esto. La más peculiar fue la noche en que ella, como sabía que yo tenía un coche, lo que no sabía es que mi coche tenía solo un faro porque el segundo faro estaba estropeado y no lo podía arreglar porque no tenía dinero. Me dijo que la llevara al Bois de Boulogne, al bosque de Bolonia, porque había leído que había allí putas de primera comunión y que le indignaba desde el punto de vista femenino que hubiera esto y que fuéramos a verlo. Para mí fue como un lío enorme, ¿no? Porque la expedición salió con otro amigo, con un coche que solo tenía un faro y Marguerite me iba preguntando por qué solo había un faro, para buscar estas putas de primera comunión que en ningún momento vimos. Y fue una noche larguísima y hasta el regreso. Este fue el episodio como más memorizable. Y otros, pues, más cotidianos, pero todos valiosos en realidad. Por ejemplo, estando en su casa, viendo la televisión, vio hombres arrodillándose en la Meca para rezar a Dios y se indignó ante la idea de que se humillaban ante Dios, ¿no? Hombres humillándose. ¿Qué clase de hombres son estos? Nos quedamos muy parados porque no esperábamos esta reacción. Otra noche en la que, estando con ella en el salón de la casa, llamaron al timbre y era un famoso actor francés que no le dejó pasar del vestíbulo. Veíamos nosotros al actor y el actor le hablaba y le hablaba y le hablaba y le confiaba un problema y Marguerite no le dejó pasar. Luego cerró la puerta y lo despidió y volvió al salón y nos dijo: pobre hombre. Un misterio para toda la vida. No sabemos qué problema tenía el hombre, pero yo siempre que veo a este actor todavía en las películas pienso, pobre hombre. Eso, sí. En fin. Las novelas de Vilamatas, estoy viendo a Ana y es que estábamos hablando el otro día, están con un estilo cada vez, ¿no?, evolucionado, plagadas de citas literarias. Yo creo que es algo, perdón, que es lo que más le caracteriza, algo nuevo. A través de la lectura de Vilamatas se abren las puertas de toda la biblioteca y sabes a quién admira Vilamatas. Borges, Bolaño, hablo de lo que yo he leído gracias a leer a Vilamatas, ¿no? Por ejemplo, Bolaño para mí fue un descubrimiento extraordinario. Ribeiro, Sergio Pitol, Auster, Nabokov, que lo acaba de nombrar él, y está todo el tiempo, forman parte de la estructura de la novela, ¿no? Y como he nombrado a Ana, Ana me preguntaba, ¿y cómo escribirá Vilamatas? ¿Tendrá un archivo donde tenga todas esas citas guardadas? Había un amigo que me decía, tú tienes Manual del futuro, un diccionario, sí. ¿Cómo escribe Vilamatas? Para meter... Las citas forman parte de un método por el cual, cuando no sé cómo continúa la situación, al azar abro un libro, busco una frase de alguien. No me lo creo. Está mintiendo como en fotogramas. Y añado la frase. Una vez añado esta frase, trabajo el sentido, es decir, que la anterior frase y la nueva acaben acoplándose. Y es un método, como el método de Raymond Roussel, es un método cibernético. Esto produce que cuente historias que no están basadas en mi experiencia real, sino a través de la combinación química, ¿no? Todas las frases acaban pudiendo encajar. La única vez que he tenido un problema en esto es con motivo de una traducción al inglés. Había unos versos de Macbeth de Shakespeare y dentro había un verso que yo me había olvidado que era mío. Y esto me creó un problema enorme porque la traductora me dijo, vamos a ver, ¿por qué has puesto este verso? Porque el resto de Macbeth es muy conocido en Inglaterra, en Estados Unidos.
Y claro, me di cuenta de que lo había puesto no por pretensiones, ni mucho menos, sino para darle sentido a la frase que seguía, para conectar a Shakespeare con lo que continuaba. En este caso lo eliminé, el verso, para evitar problemas, pero perdió sentido Es decir, que sería una metodología de escritura, sí, para siempre poder continuar. sí, es fantástico. Quienes somos lectores de Vilamatas, Ahora, yo creo que es el rasgo, ¿no?, más ahora, significativo. como no es muy edificante este método, he encontrado una manera de justificarlo mejor de cara a los académicos y a los serios ¿Qué no les gusta? de la literatura, y es que lo encontré en Perec, que en el 65 él ya hablaba de que era importantísimo conservar la tradición, es decir, los grandes hallazgos de la humanidad en literatura, conservar las frases a las que se han llegado y no perderlas. Por lo tanto, queda justificado como un enlace con lo que menos se espera de mí, que es conservar la tradición, la mejor tradición literaria. En esta presentación llegamos ya a esta bruma insensata, pues precisamente por continuar con esta conversación. El protagonista es un compilador de citas. Aquí vino como la gran ironía. La gran ironía sobre lo que hago y la gran broma, La gran broma, no bruma, sobre, es decir, ¿no os gusta que cite? Pues ahora voy a... Mi protagonista... Ahora el protagonista es un citador profesional. Sí. Claro, no tiene sindicato, no hay un sindicato de citadores. Está cogido por los pelos y, sin embargo, se justifica toda su... porque trabaja también como traductor, aunque tampoco llega a traductor, porque es traductor previo. Traductor previo es un trabajo que se conoce poco, pero que me lo he encontrado mucho en Estados Unidos y en Inglaterra, que es el que primero traduce él y luego lo da una estrella de la traducción, que es la que firma la traducción, pero previamente alguien ha hecho su trabajo y la otra persona lo pone mejor. Y él no pasa de traductor previo, pero con esto y con sus citas enviadas a su hermano que vive en Nueva York, que es el escritor que figura, se gana la vida. ¿Qué pasa con esto? Que es una parodia de lo que hago, porque hago crítica hago continuamente crítica de lo que hago, de lo que escribo. Recientemente descubrí que esto en el siglo XI lo hace San Agustín, que tiene un libro, que es las retrataciones. Las retrataciones, él coge toda su obra y con gran humildad vuelve sobre ella para retractarse de cosas y cambiarlas, y profundizar en lo que ha hecho. Yo digo que es la vanguardia que aparece en el siglo XI a través de Agustín de Hipona, ¿no? Lo digo el martes que viene en El País. Creo que además indignará a algunos, porque claro, ¿no? Digo que ahí nace la obra de autor, en San Agustín. El autor que vuelve sobre lo que ha hecho para profundizar y mejorarlo. Como un alumno castigado al fondo de la clase que tiene que repetir 100 veces la misma frase, la caligrafía, para aprender a escribir. Y cito una entrevista que le hicieron a un encuentro con John Banville, el famoso escritor irlandés, que una señora de la primera fila en este caso le dijo: oiga, ¿usted cuándo piensa dejar de que haya gente que mata a las mujeres en sus novelas? Y Banville dijo: cuando lo haga, lo dejaré cuando lo haga mejor. ¿Qué significa? Que está diciendo que está repitiendo, tratando de mejorar aquello en lo que se ha enfrascado. Y eso va a favor de la obra de autor para mí. La obra de autor se está perdiendo porque tenemos autores que son muy famosos pero por un solo libro, y que cada libro creen que han de cambiar de estilo y de historia, de todo, para volver a ser bestsellers. Y entonces son condenados a hacer un libro u otro sin la coherencia que puede tener la obra de autor, que es la del que parece repetirse y sin embargo que tendría el síndrome de Borges o el síndrome de Modiano o el síndrome de Juan Marsé o el síndrome de César Aira. Son personas que hacen una obra de autor, Bolaño también, evidentemente. Pero se está perdiendo esta imagen.
el título de lo que he escrito se llama El inventor de la obra de autor, que es San Agustín. Una vez más hay una provocación ahí, para que se indigne alguien. Sí, los que saben más, ¿no? Sí, hombre, desde luego, porque cuando yo estaba pensando cómo presentar esta novela, pues te imaginarás que digo, pues ¿cómo puedo hablar de una novela que no tiene argumento? Entonces yo dije, pues que lo cuente él, ¿no? Claro, que nos hable él de su novela, Lo peor es esta cuando... bruma insensata. Claro. Es una novela maravillosa. Yo me he reído muchísimo en una ferretería, me he leído muchísimo en la... Son 3 días en Barcelona, en 3 días complicados desde el punto de vista del proceso, y está ahí en el fondo, porque además eso es recordado desde más tarde. Pero no voy a hablar nada de la novela, que para eso está aquí el autor, porque me parece muy complicado hablar de esta novela, es para mí... Claro, entonces la crítica, por ejemplo, argentina, claro. El libro ha salido ahora en Argentina y México, es por ahora la que más me ha interesado, porque al hablar del libro no hablan del argumento, no hablan de la trama, sino que recrean la atmósfera para resumir lo que hay detrás del libro, que es digamos, una idea de que no está claro que la experiencia de escribir sea tan maravillosa como uno pensaba. Y eso es lo que está de fondo al final del libro. Por lo tanto, esto se ha captado muy bien en Argentina, no tanto aquí. Pero claro, también el truco argentino es que hablan de todo menos del libro. Claro. Sí. Claro. Pero conectado con el libro, evidentemente, porque ha captado muy bien qué era lo que hablaba y lo que pasaba. Pero lo que es terrible es resumir, es ganar el premio Planeta y decir, la novela trata de no sé qué, que va por un lado, porque no lo importante es la atmósfera que va transformándose, y es una atmósfera mental, es un proceso, un viaje mental. Y por lo tanto, la trama es lo de menos. Es que incluso la trama del Quijote, según cómo se cuente, tiene un interés relativo, es cómo se escribe. Lobo Antunes, el gran genio portugués, le preguntó a un periodista ¿de qué trata su novela? Y Lobo Antunes dijo, de todo lo que está escrito allí, de todo lo que está escrito allí. Es decir, léetelo de arriba abajo y entonces verás qué es a dónde te conduce, claro. Sí. Es un tipo de literatura relacionada más con el concepto y con la reflexión que con la historia. Es una novela reflexiva como toda su obra y llena de humor. Es fundamental el humor en la obra de Vilamatas. Pues, ¿no? Para mí, por lo menos. Se me escapa. El humor no lo puedo controlar a veces, básicamente. Y se me escapa, digo, porque ven humor donde yo no lo había visto, ¿no? Sí. En la ferretería, sí. Pero el humor es importante para reírse de uno mismo, es decir, porque yo termino un párrafo y al día siguiente lo vuelvo a leer y lo leo como el párrafo de otro, ¿no? Y añado otra cosa para reírme de aquello, porque y así continúa la novela, de alguna forma. De todas maneras, estas novelas que no son estos premios Planeta, o que son novelas distintas, requieren un lector. Y yo le quería preguntar desde hace mucho tiempo si tú piensas en un lector cuando escribes, porque sí he leído, voy a citarte hoy a ti. Impongo mi estilo, mi idea de un lector nuevo, mi idea de una literatura distinta, mi idea de poner algo patas arriba en Impón tu suerte. Sí, bueno, ¿Piensas en un lector? Como todos los escritores, yo creo que todos se plantean para quién escriben, ¿no? Sí. Y a quién escriben. Bueno, yo al principio decidí que no escribía para nadie, porque, al contrario, que quería matar a los lectores. Porque el primer libro, La asesina ilustrada, el que escribí en París, solo tenía era un intento de asesinar al lector, al que compraba el libro. Era un manuscrito que iba de mano en mano y todas las personas que lo leían, al leerlo, morían. Y el manuscrito estaba en medio del libro y lo escribía la asesina, la que había escrito ese texto. El lector, cuando llegaba al final, veía que habían muerto todos y él había leído el manuscrito, que estaba en medio. Por lo tanto, el efecto asesinato estaba ahí.
claro, es una idea que yo quería muy original, pero ya había pasado en la vida real. El escritor Luzán, español, se perdió un manuscrito y iba pasando de mano en mano y morían todos los que lo tenían y no se encontraba nunca el manuscrito, y por lo tanto eso había ocurrido sin que yo lo supiera en la vida real. También Agatha Christie escribió una novela en la que la asesina se descubría que era la propia narradora, pero al final de todo. Sí. Por lo tanto, siempre la idea de que aquello es muy original, pues al final uno se entera de que alguien lo ha hecho de otra forma, pero ya estaba también pensado, ¿no? En todo caso, ¿por qué no quería lectores? Pues que tenía la impresión de que no sabía escribir y yo creo que los quería matar por esto, ¿no? Para evitar que... después descubrí que se tenía que escribir para comunicarte, por lo tanto tardé un poco, pero me di cuenta de que tenía que comunicarme. En el momento en que me doy cuenta de esto es Bartleby y compañía, que es un libro que trata simplemente de la gente que deja de escribir y que en un momento determinado comunico a otras personas de mi medio, amigos y amigas, pregunto si ellos conocen casos de escritores que han dejado de escribir y que me los cuenten. Entonces empiezo a hablar de algo que estoy haciendo, es decir, que de alguna forma significa mi apertura, mi expansión hacia el público. Porque hablé de esto en San Sebastián, de este libro que preparaba, y por primera vez en mi vida, después de años de escribir, se acercó gente a decirme que les había interesado aquello que había dicho. Y no había existido nunca nadie que al acabar de hablar que me dijeran algo. Y por lo tanto pensé, pues esto va... Yo creo que es un libro fundamental, ¿no?, en la carrera. A mí por lo menos es el primero que leí y el que me hizo seguir. Es un libro fundamental en tus lectores. Este es el libro que me persigue. Sí. Este es el que me persigue y tengo que acabar con él, porque claro... Habrá que matarlo. Sí. Pero sí, fue un acierto sin darme cuenta. Sí. Pero así fue. Leí a Juan Benet una frase que él dice: hay que escribir para uno mismo, como todos sabemos, porque si no te interesa a ti, difícilmente vas a comunicar ese interés a los demás, ¿no? O quizás para nadie. En todo caso, jamás hacer concesiones al público, seguir una moda o seguir algo porque si haces caso de lo que está de moda en aquel momento o lo que al público le interesa y tal, como escritor estás perdido seguro. Y en esto estoy de acuerdo por completo. Pues yo también. Vamos a ir terminando porque me gustaría que si alguien quiere preguntar algo o comentarle algo a Toledo, pues ya que está, pues lo aprovechemos. Pero antes de terminar, sí que me gustaría que, contando aquí con la presencia de tanto... ¿No se oye? ¿No se oye atrás? A mí no. Bueno, tampoco, no pasa nada. ¿Se oye? ¿Se oye? Que decía que vamos a ir terminando ya, para que todo el mundo tenga la oportunidad de hacerle algún comentario o pregunta a nuestro escritor. Pero sí que me gustaría, aprovechando que tenemos aquí a tantos jóvenes, que Enrique, pues a lo mejor les pudiera no recomendar, pero sí a lo mejor decir qué libro le gustó él mucho cuando tuvo 17, 18 años, que le interesara, que le hiciera interesarse por la literatura, ¿no? Una vez coincidimos, aunque tú a mí no me conocías, en Segovia, que trataba un poco esa charla. Estabais ahí varios escritores que decíais, este primer libro que yo leí cuando tenía 17 años y que, no sé, para que te puedas dirigir también un poco a ellos. A mí me emociona la lectura de la gran poesía, que es algo que yo no practico, no solo la gran poesía, sino la poesía, o sea que no. Y a los 17 años lo que leía era La generación del 27. Estupendo, empezamos el lunes. Es decir, leía a García Lorca, a Salinas, especialmente a Cernuda. Cuando me exilié a Francia, a París, leía a Cernuda a solas en la habitación cuando volvía a casa y lloraba, porque había un poema de Cernuda que me impresionaba mucho, escrito desde el exilio de Londres, que se llama Impresión de destierro. Entonces lloraba.
seguí llorando a los 25 años cuando descubrí a Pessoa, Fernando de Pessoa. Y el mejor poema que he leído es el de Pessoa, por la carretera de Sintra a Lisboa. Este poema de Álvaro de Campos, un seudónimo, un heterónimo de Pessoa, es el que más me emociona todavía leerlo. Donde dice que no sabe, cuando está en Lisboa quisiera estar en Sintra, pero que cuando está en Sintra quisiera estar en Lisboa. Y él va en un Chevrolet prestado por la carretera de Sintra a Lisboa, sabiendo que cuando esté en Lisboa querrá estar en Sintra, y al revés. La imagen incluso del Chevrolet prestado ya me llevaba a la emoción. O sea que me emociono con lo que no escribo y además con la poesía que no escribo. Es decir, que en Parachi, en Brasil, me dijeron que leyera la página que más me gustaba de literatura, estaba Salman Rushdie y otros, y yo elegí peligrosamente a Pessoa, que es portugués y no brasileño, pero mi asombro fue grandioso cuando leí este poema de Pessoa y el público estaba de pie aplaudiendo. No sabía que Pessoa era queridísimo en Brasil. Y es el poema que sigue gustándome más. Y en cuanto a libros que me impresionaron más adelante, ya son todos muy raros, no los puedo decir aquí porque entonces los alumnos entrarían demasiado rápido en el lío. Vale. Vamos a... No sé si tenemos un micro. ¿No? Bueno, sí. Si alguien quiere comentarle algo a Enrique, abrimos ahora, ¿no?, un poquito la charla a nuestro público. Que no sea la pregunta de la última fila, porque claro, o sea, desapareceríamos todos. O sea. No. Sí, mira, Paula te quiere hacer una pregunta. Más alto, cariño. Yo quería preguntarle acerca del pacto, que me he informado, bueno, he leído y se ha comentado con la profesora Sonia, acerca del pacto que acordó con Sofía Calle, que consistía en que durante un año usted escribiría lo que tenía que escribir durante todo ese año. Y quería saber si es cierto o si es pura ficción. Eso lo hice pasar por ficción en un relato, pero fue cierto, fue verdad. Yo recibí una llamada de Sofical, a la que sabía quién era, a casa, y me dijo que era Sofical y que tenía que decirme algo muy importante, pero que no me lo podía decir por teléfono. Entonces le dije, bueno, pues quedemos enseguida en París y me dices esto. Entonces, a la semana siguiente estaba en París, quedé citado con ella en el Café de Flor, en el Boulevard Saint-Germain. Sabía que era muy peligrosa Sofical, es decir, aquí sabía tanto que en el bar, en el Café Bonaparte, me bebí 2 whiskies de golpe, a toda velocidad, para entrar en el Café de Flor un poco preparado para lo que me podía esperar. Y me detuve en el camino en una librería donde estaba mi libro, en la librería La Une, que está entre el Café de Flor y el Café Bonaparte, a ver el escaparate, y un argelino, que no conocía de nada, me dijo, perdón, y me enseñó una tarjeta que ponía Alcohólicos Anónimos. Esto lo cuenta aquí, en este libro. ¿Se cuenta aquí? Sí, en Viento Ligero, en Parma, Me dijo, le he visto beber 2 whiskies muy seguidos. Y le dije, mire usted, alcohólicos sí, pero anónimo no, porque estoy mirando un libro en el escaparate. Entonces lo que pasó ahí es que pensé que este hombre lo había preparado la propia Sofical, ¿no?, que era muy capaz de esto y más. Por lo tanto, estaba convencido de que me había colocado esta trampa inicial, ¿no?, que dominaba todo el barrio. Entonces fui hacia el Café de Flor y llegué antes de la hora, y en la puerta corredera vi que estaba Soficalia sentada. Y entonces hice este gesto y me di cuenta de que era una idiotez enorme, porque además ella me miró y me despreció, ¿no? De modo que fue el comienzo de una historia. Pensaba que había una cámara oculta cuando, al sentarme delante de ella, en los próximos 3 meses que me escribas mi vida, digas menos matar, dijo.
y para decir matar se puso de pie. Menos matar, haré lo que tú digas. Y se puso una cámara, no puede ser, pensé aquí filmando la escena. En serio, era su vida en los 3 meses siguientes. Y yo pensé, esto básicamente es el comienzo de una novela, sin duda, o sea, porque ahora yo voy a escribirle su vida, o sea, seguro. Y todo lo que vaya pasando lo escribiré y tengo la novela en marcha. Volví a Barcelona enseguida y le escribí la historia de una mujer que se parecía mucho a ella, pero que medía 2 centímetros menos. Pero iba vestida como ella, viajaba a las Azores, iba a una casa que yo conozco en las Azores, que es una casa que para mí la evita un fantasma, porque llamé una vez a la puerta y me pareció que había alguien. Y yo pensé que era yo mismo el que evitaba esa casa y que ella era capaz de fotografiar al fantasma que le abría la puerta y darme la foto de mi fantasma. Esto era el primer plan que yo tenía para ella, para su vida. Como si fuera tan fácil que nos escribieran la vida, ¿no? Que tú escribes la vida, te escribo la vida y tú la vas haciendo. Ella me había advertido que su madre estaba muy enferma y que estaba pendiente de los siguientes meses de su madre, pero que trataría de hacer lo que le dijera. En los siguientes meses, bueno, no fue a las Azores, no se decidía hacer nada, y entonces lo que ocurrió es que yo quedé paralizado porque no tenía otra novela ni otro interés que escribir aquella historia. Pero si ella no pasaba a la acción, yo no podía continuar el libro. Entonces, digamos que visto desde una perspectiva más amplia, lo que ella hizo fue fastidiarme todo. Es decir, me inmovilizó como escritor. Una amiga me dijo, es que Enrique, eso no tiene nada que ver con la literatura, en lo que estás tú ahora. Está en relación con la vida, pero no con la literatura. Le escribí a ella, a Sofical, y me contestaba que estaba pendiente de su madre y que dónde estaban las Azores, ¿no? Todo era complicado. Me equivoqué con un mensaje que me mandó y que reboté hacia un amigo, el escritor catalán Sergi Pàmies, que le dije, mira lo que me dice Sofía, la Sofía. Entonces pensé, esto es el final, porque ahora va a leer ella, que la llamo la Sofía, y me va a dejar. Ella, al cabo de unas semanas, volvió a contestarme como si no pasara nada. Un día fui a París y por la mañana desde el hotel, estaba para otra cosa, la llamé a ella y le dije, estoy en París. Me dijo, pues mira, me alegro que estés aquí. Esta mañana mi madre ha muerto. Entonces yo seguía en una historia muy novelesca, pero me parecía difícil que hubiera muerto aquella mañana su madre. Por la tarde confirmé que su madre había muerto aquel día y la había filmado la muerte y me la enseñaba en el hotel. Todo esto lo cuento aquí y lo he contado en alguna parte, pero no lo conté en la narración que escribí sobre esta historia. Nunca fue adelante la historia, porque se tenía que escribir en la vida, no en la literatura. Desde entonces ella me da mucho miedo. Es una mujer muy fuerte, pero al mismo tiempo... Y lo peor de todo, para mí, fue que en una fiesta en París supe que esta propuesta la había hecho ya a 3 escritores. Que entonces fue como una historia ya de cuernos, digamos, para entendernos, ¿no? Eran muy famosos, Paul Auster, Jean Echenoz y Rollin, un escritor francés, todos parecidos a mí en cuanto a seres débiles, de alguna forma vulnerables. Los conocía a los 3, eran de un mismo estilo, como yo. Lo que pasa es que ellos 3 no habían hecho nada, es decir, no se habían involucrado. Y bueno, pasó un tiempo, yo tuve un colapso físico que no tiene nada que ver con la historia, pero quedé internado una semana. Cuando volví estaba recuperándome de esto y ya no estaba interesado en la historia porque había pasado medio año. Un día me llamó Sofical porque leyó lo que escribí como ficción
Lo escribí como una ficción, como si me hubiera pasado pero fuera mentira. Y ella me dijo, he leído lo que has puesto, pero lo que has escrito, pero la verdad es que no me acaba de... No he podido seguir, no he podido acabarlo. Es que ya fue como mi final, ¿no? Porque si no había podido acabarlo, mejor no continuar, ¿no? Y toda mi idea es que pretendía acabar con mi escritura. ¿En serio? Sí. ¿Qué puedo pensar si no? No fue nunca en las Azores, pero no la mía, sino con la de los otros tres, y quizás lo que impedí es que continuara con su juego. O sea, no continuó con el juego. Así que viví la experiencia de Bartleby, la experiencia del que no puede continuar escribiendo porque está pendiente de que alguien haga algo. Fue interesante como experiencia. No lo sé, muchas veces me han propuesto que la vea, pero también ella me propuso que la viera en Barcelona, a donde fue para una exposición sobre ella, pero me envió un mail muy duro porque me dijo, estoy en Barcelona, ¿hay humanos aquí? Ostras. Sí. Y pensé, bueno, yo no le voy a presentar ningún humano, o sea, no le voy a presentar humanos, y le dije que estaba fuera de la ciudad. Esta historia está en este libro, para mí es uno de mis favoritos. Es uno de los que más me gusta, El viento ligero en Parma. ¿Cómo se llama? La historia. Todo lo que has contado, digo, de Sofía, está aquí recogido, sí. Está por aquí. ¿Queremos comentarle algo más o nos vamos despidiendo ya para la firma de libros? Porque... ¿Sí? Ah. No. ¿Tienes otra pregunta? Más breve. Impartir literatura, incluso con el segundo de bachiller, donde se aprecia más la capacidad de memorizar un montón de temas de muchos autores, pero no se hace algo más práctico como leer temas importantes. ¿Cómo? Pues que dice que se queja de que los chicos tienen que estudiar de memoria todo y no se lee nada ni conocen a ningún autor. Claro, lo que hay que hacer es entrar en los autores directamente, claro, leer directamente los Este textos. año, por ejemplo, Enrique Vila-Matas ya forma parte del temario oficial de la selectividad, ¿no? Entonces, los alumnos, por ejemplo, si no tienen la oportunidad de verlo o de leerlo, pues tiene razón quien lo plantea, porque pueden conocer un trocito así del autor, las fechas de sus novelas, los títulos, ¿no? Y la etiqueta de metaliteratura, por ejemplo, y pueden sacar un 10 sin haber leído absolutamente nada del autor. Eso es lo que creo que plantea, ¿no? El truco consiste en leer algo del autor, leer rápidamente su breve biografía, y a la hora de contestar sabes el doble, porque puedes hablar con tanta propiedad de lo que hace él, habiéndole leído, que seguro que superas al profesor, además. Bueno, pues vamos terminando ya. Muchísimas gracias a todos por haber venido. Muchísimas gracias, Enrique, por venir a Toledo, al Festival Cibra. Sí. Es un honor tenerte aquí. Yo sí he ido, fijaos, estaba pensando en esta relación de la literatura de la vida cuando nos contaba lo de Sofía. A mí, por ejemplo, sí me ha enriquecido la vida, porque yo he ido, no se oye, he ido al Faro de Cascais solo por haber leído una novela de Enrique Vila-Matas. Bueno, al Faro de Cascais hay un matrimonio por culpa de esto, por culpa mía. Pues es que para mí... Una pareja que todos los años, el Día del Libro en Barcelona, vienen a verme para recordarme que ellos se casaron porque leyeron lo del Faro de Cascais y se instalaron en un hotel frente al Faro de Cascais. No me extraña. Y hace 2 años que no vienen, ya que se habrán separado. Sí. Muchas gracias y buenas tardes.